Muy buenas tardes a todos, a todas. Nos encontramos de nuevo en este espacio, esta vez para ya dar cierre a este ciclo sobre el derecho a trabajar en un entorno seguro y saludable. Esta actividad que nos ha encontrado miércoles de por medio virtualmente y que fue organizada por el Instituto de Estudios Judiciales y la Asociación Judicial Bonaerense. Como siempre, y hoy por última vez les estoy dejando en el chat el formulario para que puedan acreditarse y dar su presente. A partir de mañana van a estar disponibles los certificados dentro del campus virtual, así que van a recibir un correo electrónico detallando cuáles son los pasos a seguir y demás. El chat queda abierto como siempre para aportes, para consultas que quieran realizar, y también vamos a abrir los micrófonos para generar el diálogo entre auditorio y expositores. Así que, sin más por acá, toma la palabra Julián Villarreal, subsecretario de Salud Laboral de la AJB. Gracias, Camilo, muy amable. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Llegamos al final de esta formación para la acción sindical, el derecho a trabajar en un entorno seguro y saludable, en la cual se fueron tratando en cada uno de los módulos con diversos especialistas, con los compañeros y compañeras del CIF, toda la temática con la cual aspiramos a iniciar el trabajo para objetivo final, formar delegados en salud laboral en las 20 departamentales que componen nuestro gremio. En esta ocasión, el módulo 5, al de cierre, sobre acción gremial y negociación colectiva, lo va a dar, va a disertar, va a exponer, casi que no hace falta mucho renombrarla porque es ni más ni menos que la doctora Lilian Capone, la compañera, doctora Lilian Capone, monóloga universitaria, docente adscrita de la Facultad de Medicina de la UBA, consultora en patología ocupacional del Instituto Bacanera, bueno, un currículum de antecedentes profesionales y académicos extenso, pero, y acabamos también al rol político-sindical de la doctora Lilian Capone, Lili Capone. Vamos a descontracturar, es Lili Capone para nosotros, así la conocemos, así tratamos con ella de igual a igual porque es una compañera cercana, ¿no? Bueno, Lili es ni más ni menos que subsecretaria de Salud Laboral de la CTA Nacional, coordinadora del equipo de salud laboral de la CTA, coordinadora del espacio intersindical Salud y Trabajo, en el cual comenzamos a trabajar en el inicio del trabajo de la gestión de esta subsecretaría, donde comenzamos a tomar los conocimientos y los contactos que nos permitieron, a lo largo del desarrollo de esta capacitación, ir contando con exponentes, como por ejemplo también Gastón Valente, que gentilmente lo acercaron los compañeros del espacio intersindical, y hoy llegamos a este cierre. También es expresidenta suplente de la Comisacep, provincia de Buenos Aires. Objetivo estratégico nuestro es lograr la Comisacep en el Poder Judicial de una santa vez, y para eso tenemos que contar con los delegados de base especializados en salud laboral para comenzar, y cierro con esto, el enfoque del derecho a la salud, pero desde el punto de vista preventivo. Como dije más de una vez a lo largo de esta capacitación, no ir con el matafuego cuando el incendio se produjo, cuando la enfermedad o la problemática ya produjo víctimas concretas, sino con el rol preventivo ir antes de que se produzca el problema. Para eso tenemos que conocer, saber, y en ese saber hoy arranca Lilian con su exposición. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias, Julián. Gracias a todos, a toda la organización, a la Asociación de Judiciales Bonaerenses por la invitación. Gracias a ustedes en esta tarde tan gris y lluviosa. Vamos a tratar de ir compartiendo algunas cuestiones relacionadas con salud y trabajo, y en realidad puse trabajadores de la justicia y no poder judicial, precisamente porque el primer paso para entender la lógica de salud y trabajo y condiciones de trabajo es asumirnos como trabajadores, porque si no, no tenemos condiciones de trabajo.
Esto es muy común, pasa también en los docentes, en los profesionales de la salud, ¿no? Cuando hay una gran imposibilidad de asumirnos como trabajadores, con lo cual la cosa se complica. Y vamos a hablar un poquitito, ahí está, hablar un poquitito de algunas definiciones que por ahí ustedes ya las vieron, pero para ir haciendo, digamos, una síntesis. Y en primer lugar, y más en estos tiempos, que se están escuchando cantos de sirena que confunden, y se habla como que cada uno es responsable de cada uno, saber que la salud en general y la salud de los trabajadores en particular es un derecho humano básico, derecho humano que implica ser reconocido por la Constitución Nacional y todas las normativas existentes, especialmente de la OMS y de la OIT. Por ende, es un tema de bien público. Digo esto porque como se están confundiendo algunas definiciones y algunas cuestiones, y como se va a degradar el Ministerio de Salud Pública en Secretaría, es importante saber que es el Estado, tan vapuleado Estado, quien debe hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con la salud de la población y también de los trabajadores. Entonces, ustedes saben que la OMS siempre dice que la salud no es la mera ausencia de enfermedad, ni tampoco la salud está en un lado estático y la enfermedad, sino nosotros lo tomamos como un proceso. Es un proceso por el cual una persona, vida psíquica, social, física, todo lo que está relacionado con cada uno de nosotros, tiene conflictos cotidianos, mínimos, grandes, resolubles, irresolubles, y esos conflictos significa que estamos jugando constantemente en el equilibrio. En ese equilibrio es cuando hay desgaste, especialmente cuando los conflictos son muy cerrados y muy difíciles de resolver. Por eso Florial Ferrara, que si bien hace muchísimos años fue un gran y viejo sanitarista de la provincia de Buenos Aires, él dice que la salud laboral, que la salud no laboral, sino la salud es un estado óptimo, vital, y que es la interacción de las personas frente a sus conflictos y la resolución de los mismos. Obviamente que también lo tenemos a Carrillo, ¿no? Que fue el primer ministro de Salud en la época del peronismo. Carrillo decía que no puede haber política sanitaria sin política social, eso lo entendemos. En esto tan claramente que si hay hambre no hay salud, si no hay vivienda no hay salud, si no hay trabajo no hay salud. Esto tiene que ver con la política social, que todos tenemos derecho, que el derecho individual también es un derecho colectivo. No existe el derecho individual en la salud de uno solo y el resto no sirve. Simplemente para pensar en una enfermedad como atravesamos el COVID. Uno puede estar sano y demás, pero en una enfermedad infecto-contagiosa, ciertas condiciones hacían necesario la estrategia colectiva. Y por otro lado, también Carrillo pone en ese momento, en 1950 y pico, lo que implica el poder médico hegemónico. No es una cuestión médica el tema de salud, como lo que les pasa a ustedes. El tema de la justicia no es solamente un tema de los jueces, sino que tiene que ver con un colectivo de trabajadores y un colectivo que tiene que ver en la resolución de esos conflictos. Entonces, en la medida que no garanticemos un buen estado de salud psicosocial, afectivo, los médicos, si no tenemos en cuenta eso, como dice acá, somos zapateros, remendores, zapateros. ¿Y qué pasa con el trabajo? ¿No? El trabajo siempre está consignado como algo pesado, ¿no? Así que la Biblia dice, parirás con dolor,
en el trabajo dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y otra de las estigmaciones es, bueno, siempre se decía, bueno, me acuerdo de mi abuelo, siempre cuando doy esta charla me acuerdo acá y lo nombro a mi abuelo Vicente Capone, que decía, andá a hombrear bolsas al puerto y después me contás. Quizás porque él era carpintero de buque, ¿no? Y siempre es el yugo, es una cosa pesada, ¿no? El trabajo. Y fíjense que la palabra tripalium viene de la palabra tripalier, que es del tripalium, que era una herramienta de tortura que se le pegaba a los esclavos. De ahí viene la palabra, etimológicamente, la palabra trabajo. Y siempre se lo asoció con el dolor físico. Ahora, ¿qué es el trabajo? El trabajo es algo que teóricamente debe transformar algo de la naturaleza, en el cual el hombre y la mujer deben estar, digamos, dispuestos a poder hacer esa transformación, con ganas de hacer esa transformación, pero sobre todo satisfacer nuestras propias necesidades, ¿no es cierto?, físicas y espirituales, y generar esa transformación. Entonces, el trabajo no es algo malo, al contrario, ahora que vamos a atravesar un periodo de mucha desocupación, de mucha angustia, de mucha desolación, por más que muchos tengan esperanzas, me parece que vamos a tener que atravesar un tema, siempre cuando las sociedades han atravesado situaciones de desempleo, hubo desencanto por un lado, y por otro lado un incremento de ciertas enfermedades, no solamente físicas, sino también todo lo que tenga que ver con lo psíquico, lo psiquiátrico, inclusive los suicidios como ocurrieron en el 2001. Ahora bien, ¿qué tipos de trabajo hay? En realidad se ha querido separar el trabajo intelectual con el trabajo manual. En realidad no hay separación, es un solo trabajo. Aún aquel trabajador que haga el trabajo, digamos, más simple, más sencillo, más elemental, tiene que generar una sinapsis, una conexión nerviosa y un acto intelectual. Por lo tanto, nosotros no hablamos de trabajo intelectual y trabajo manual, porque esto generó muchas dificultades, obviamente impuesto por el capitalismo por un lado, pero también generó dificultades para el trabajo en la división sexual del trabajo. Para nosotros el trabajo es un trabajo único, tanto para el hombre como para la mujer. Siempre hay un trabajo que tenga que ver con una conexión y una producción intelectual. Y por otro lado, acá dice colectivo e individual. A ver, cualquier cosa que nosotros tengamos, muchos están en una mesa, en un escritorio, o la mesa, una botella, una computadora, la luz, un cuadro, cualquier cosa, la biblioteca, cualquier cosa que nosotros veamos, eso es un producto de alguien que lo elaboró. Pero para producir una computadora tiene que haber alguien que juntó la materia prima, los chips, las teclas, los cablecitos, no sé, yo no entiendo mucho, pero todo eso raro. Después tiene que haber alguien que sigue produciendo, alguien que lo ensamble, ¿no es cierto?, que arme esa computadora. Y es el producto final. Es decir, que el trabajo es colectivo. Es mentira que el trabajo es individual. Así ustedes hagan home office, así ustedes estén en sus casas, así ustedes estén en un bar, así estén ustedes mirando en una súper oficina con un gran ventanal frente al río en Puerto Madero o ustedes de La Plata. Es mentira. No existe el trabajo individual. Siempre el trabajo es colectivo, aunque no veas a tus compañeros de trabajo, que esa es toda otra discusión. Por lo tanto, para nosotros decimos, no hay trabajo individual, hay un trabajo colectivo, siempre hay un producto de ese trabajo y siempre ese producto sirve a otros para seguir trabajando. Como en este caso, la computadora nos sirve a nosotros para esta conexión. Y en el trabajo, como está planteado, el tema de capital y trabajo, siempre hay alguien que gana y hay alguien que pierde.
Y así sea el trabajo intelectual, hay un producto de ese trabajo. Y así sea un trabajo abstracto, hay un producto de ese trabajo. Y tiene que ver también con lo cognitivo. ¿Qué pasa nosotros que hacemos conocimiento, ¿no? Parte de nuestro trabajo es cognitivo, puramente cognitivo. ¿Qué hacemos con ese conocimiento? Ese conocimiento sirve para seguir haciendo otras cosas o sirve también para otros. Con lo cual, el cognitivo muchas veces nos quieren robar nuestros conocimientos, apropiarse, mejor dicho, de nuestros conocimientos para hacer otras cuestiones. Y por último, para ir entrando ya a otras definiciones, decimos que el trabajo se organiza. Siempre se organiza el trabajo. No es espontáneo, no es mágico. Un trabajo tiene un proceso de trabajo, como vamos a ver. Entonces, uniendo salud y trabajo, decimos que la salud laboral no es un tema individual, es un tema de muchos, y es la construcción del colectivo laboral de pertenencia. Si hay algo que los trabajadores pierden cuando dejan de trabajar, es su grupo de pertenencia. Yo siempre cuento lo mismo. Atanor, una empresa que tenía una multinacional, después se nacionalizó, y en la zona norte. Y uno de los compañeros que habían sido despedidos, con muy buena indemnización, me decía, ¿sabe qué pasa, Torda? A mí la plata me va a alcanzar, porque algo hago con la patrona. Lo que voy a extrañar es a mi compadre, ese mate de la mañana, donde hablábamos poco, pero nos contábamos las cosas. Entonces, esa es la pertenencia. Y es lo que muchas veces se trata de que se pierda. Un docente en la escuela, especialmente cuando trabajamos en el Estado. Ustedes en el Poder Judicial, nosotros en el hospital, y eso es algo que debemos conservarlo, porque es nuestro lugar y es nuestra pertenencia. Por eso decimos que cuando analizamos todo este mundo del trabajo, todo este mundo de la salud laboral, no es una lógica cualquiera, debemos ponernos los anteojos del mundo del trabajo. Un puesto de trabajo, una historia laboral tiene una lógica que una historia clínica no tiene. Por lo tanto, es necesario saber que hay una estrecha relación entre las condiciones de trabajo, nuestras actividades y obviamente nuestro estado de salud. Entonces, están ligados salud y trabajo. Es importante, como dice el slide, es una actividad que el individuo desarrolla para satisfacer sus propias necesidades y la necesidad de otros. ¿Y para qué? Y para lograr una vida digna. Nosotros queremos vivir bien. A nadie se le ocurre querer que se viva mal. Y cuando uno dice hablar de salud, también significa el deseo de que a todos les vaya bien, no unos sí, otros no. Entonces, esta es la mirada positivista del trabajo, ¿no es cierto? Pero existe otra mirada. Uno puede ver la vida en el vaso lleno o en el vaso vacío. Y ahí es cuando empezamos a hablar, ¿cuáles son los condicionantes laborales que hacen que ese trabajo no me satisfaga? ¿Qué pasa cotidianamente en esa oficina, en ese lugar, con mis compañeros, que yo no me sienta satisfecho? ¿Qué ocurre cuando no tengo ganas de ir a trabajar? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando no nos interesa el producto de nuestro trabajo? O cuando empezamos a alejarnos de una forma afectiva y nos volvemos como una heladera, ¿no? Una vez yo me acuerdo que una compañera en un hospital me dijo, me siento una heladera, siento que el dolor del otro no me llega. Y hay que ver por qué y cómo nos tiene que llegar y cómo tramitamos el dolor del otro para que no nos aniquile a nosotros y quede en uno. Por eso hablamos del valor colectivo del trabajo. Bien, ¿qué es lo que vamos a estudiar en el trabajo? En primer lugar, cuando uno tiene que analizar el trabajo, dice, ¿cuál es el objeto de trabajo? Es el elemento sobre el cual actúo. Por ejemplo, es muy fácil en una fábrica, en un cuero, en una chapa, yo tengo que transformarlo. ¿Un alumno es un objeto?
o el conocimiento de ese alumno hay que transformar? En el caso de ustedes, ¿es un expediente o es la historia de vida de alguien que produce un expediente, un reclamo, y eso hay que transformarlo en algo bueno? Y, obviamente, esa transformación se traduce en un producto. Es mucho más fácil materializarlo, ¿no?, que hablar de ciertos trabajos que parecieran más etéreos. No estoy hablando del Poder Judicial, sino estoy hablando de la justicia, ¿no?, como tema, la salud propia nuestra, ¿no es cierto?, la educación, que son temas muy grandes que se diluyen y parecieran que no tienen nada que ver el sentimiento y la autopercepción de los trabajadores y las condiciones de trabajo. Medios de trabajo. ¿Qué uso yo para transformar eso? Además del conocimiento. Una herramienta, eso podríamos llamarlo transformar el objeto, reproducir el objeto en otro objeto, a través de los medios de trabajo e insumos, qué productos vamos a tener, qué significa. Los clásicos de la economía política los asimilan con lo que se han llamado trabajo vivo, es el proceso de trabajo, ¿no es cierto? La actividad, ¿qué actividad tengo? Es la subcategoría. En este caso, el proceso de trabajo implica que la actividad hable de trabajo administrativo, trabajo de, no sé, llevar expedientes, estoy imaginándome en un juzgado que puede pasar, o también la actividad, no sé si ustedes hacen ateneos con los casos, yo he visto un juzgado que ante ciertos casos se encontraban inclusive con los empleados y discutían el caso con el juez o el secretario del juez. Bueno, esas son cosas que pueden servir como estrategias como para obtener otro tipo de producto. ¿Cómo organizo el trabajo? El horario. El horario es algo muy importante. Hay un horario predeterminado y hay un horario que puede o no cumplirse. A veces se cumple a rajatabla, a veces no se cumple y se generan prebendas y a veces se exceden con el horario. Todo esto genera algún impacto en la salud. La duración de la jornada, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de jornada? Y cuando hablo de jornada, no es solamente la jornada laboral. En el caso de los docentes, muchas veces continúa su jornada trabajando en sus propias casas. Yo que tengo hijos y no eras docente, siempre cuento lo mismo, que los domingos a la tarde se van de la reunión familiar porque tienen que preparar algo para el lunes. Eso es tarea extra laboral, fuera de la jornada. Y los médicos nos pasan lo mismo. Los médicos nos pasan lo mismo. La clase que uno prepara, el ateneo que uno prepara, el estudio de ese paciente buscando bibliografía, me imagino que a muchos de ustedes les debe pasar lo mismo. ¿Cuáles son las pautas y las pausas? Las pausas están hechas para quién y para qué. El recreo de los pibes están hechos para que los pibes corran, para que descansen los docentes. Una vez una docente me dijo, le pregunté, ¿cuál es el momento más difícil para vos? El recreo. Porque si los chicos se me lastiman, puedo tener un problema legal. Se me lastiman. Entonces, tiene mucho que ver. Call center, ¿cuántos llamados se pueden recibir y cuánto tiempo voy a descansar para poder ir al baño, preparar un mate, etcétera, etcétera? Esas es muy importante. Y la intensidad del trabajo. ¿Es necesario tener toda la adrenalina puesta todo el día? Esto pasa en las guardias, por ejemplo. Yo me imagino que en las guardias de ustedes también pasarán, especialmente cuando hay juzgados de conflicto o juzgados de familia o de violencia, hablando con compañeros judiciales, ¿no? Lo mismo pasa en una guardia en un hospital. Yo cuando hacía guardias, bueno, ahora en la provincia de Buenos Aires las guardias son en algunos casos de 12 horas, que me parece maravilloso. Para mí era insoportable
despertarme a las 2 de la mañana para atender un paciente. Era un esfuerzo para conectarme, para todo mi conocimiento, todo mi saber y entender para resolver ese caso, porque si no se moría el paciente. Nadie llega por una angina común a las 3 de la mañana en una guardia, aunque a veces pasaba, pero en general llegaban casos bastante más complejos. Eso es un desgaste muy grande y pobre gente cuando uno lo atendía porque no estaba con todo el saber y entender. Por eso es la intensidad del trabajo, el tiempo de trabajo, la pausa, y otro que es algo que yo no conozco, después ustedes me van a contar, que es el tipo de contratación. Hay que saber, por ejemplo, que en la pandemia uno se ha dado cuenta que muchos de los trabajadores son o monotributistas o trabajo por tiempo determinado. Muy pocos trabajadores a planta. Y que hoy, con estos nuevos procesos de gobierno que la gente ha votado democráticamente y hay que respetar, muchos de esos trabajadores se ven en una situación absolutamente endeble. Entonces, subcategorías de análisis del trabajo. Objeto de trabajo es con lo que trabajamos. Medios de trabajo es lo que utilizamos. Un medio puede ser hasta nuestro propio conocimiento. La actividad, en este caso, qué tipo de actividad generamos y cómo estamos organizados en ese trabajo. Entonces, acá dice, es el elemento sobre el cual se actúa para transformarlo y obtener un producto o un servicio. En este caso, podría ser una demanda, podría ser un conflicto, podría ser una necesidad. Estoy hablando en el caso de ustedes. Después ustedes me van a enseñar. Cuando hagamos el trabajo práctico, ustedes me van a decir. Porque quiero decir algo. Yo hace muchos años trabajé con judiciales. Después no pude trabajar por diferentes cuestiones que el sindicato estaba en otros lugares, digamos, en otras centrales. Así que me alegro, Julián, profundamente de poder volver a trabajar con los compañeros judiciales en nuestra central. Ahí la veo a Agustina, que la amo. Así que un placer. ¿Cuáles son los medios? Bueno, acá tenemos un estetoscopio, herramientas, equipos que interactúan con la actividad. ¿Qué medios utilizo para resolver esto? Papel, expediente, computadora, etcétera, etcétera. Para transformar el objeto. ¿Y cuál es la actividad? Es lo más importante. ¿Cuál sería la actividad del proceso de trabajo? En este caso, la actividad es la judicial, obviamente con todo lo que implica. Esto de esta fotito que está boxeando es de una colega, no digo que ustedes son peleadores, pero no boxeadores. Que a veces no está mal boxear, pero en este caso no corresponde. ¿Cuánto utilizo de energía para hacer esta actividad? Y la energía no es solamente física, y tiene que ver con la energía mental. Esto tenemos muchas discusiones con Agustina, muchas discusiones fuertes, que no saldadas, porque lo importante es discutir bien, y aceptar el disenso y aceptar la opinión de los demás, que por eso vivimos en una sociedad, esperemos que siga tranquila. Y es importante esto de poder decir que todo lo que yo invierto, entre comillas, en ese proceso de trabajo, no se me vaya la vida. Y para eso también hay estrategias. Obviamente que todo este proceso de trabajo, con los medios de trabajo, el producto de trabajo y la transformación, se obtendrá otro producto que puede ser, por ejemplo, una sentencia. ¿Cómo está organizado el trabajo? Para no repetir, algo que me olvidé de decir es que creo que ustedes no tienen, es los trabajos con turnos nocturnos. Creo que ustedes no tienen turnos nocturnos. No tienen guardia, pero no tienen turnos nocturnos, por eso. Nosotros en general lo que decimos es cuando hay, por ejemplo, en algunos lugares que hay rotación diurna y nocturna, que esté pautado
con muchos meses de anticipación, para que el trabajador sepa qué día va a estar de noche, qué día va a estar a la mañana, porque eso sirve no solamente para poder generar algún proyecto de estudio, sino también en la organización familiar. Todo el resto ya lo hemos visto. Bien. Y esto es muy interesante porque nuestro querido Oscar Bentancur, no sé, Julián, si vos lo conocés, un ecuatoriano, creo que no, que vino hace un par de años al espacio intersindical. Agustina no había entrado todavía. Bueno, es que no había entrado el sindicato. No por estábamos eso. todavía. Claro, ahí está. Bueno, el Oscar Bentancur, que es un bombonazo, es un compañero ecuatoriano, médico del trabajo, que ha trabajado mucho, y él lo que habla no habla de riesgos laborales, sino procesos peligrosos, ¿no? Como hay algo en ese proceso de trabajo que también se desarrolla y que tiene mucho que ver con el objeto, por ejemplo. A ver, ¿con qué vamos a trabajar? ¿Trabajamos con dinamita? ¿Trabajamos con papel? ¿Trabajamos con un niño? ¿Trabajamos con un paciente? ¿Ese paciente está en terapia intensiva? Ustedes. Acá me dicen, al fuero de familia los turnos son de 24 horas, pero no sé si hacen trabajo nocturno despierto. Por ahí están de guardia, que es una situación de alerta, me imagino yo, pero no es que estás despierto en el juzgado, ¿me equivoco? Bueno, nada, no sé, después me dicen. Hay que ver, a ver, en este proceso de trabajo, la intensidad, obviamente, si yo trabajo en terapia intensiva, ¿cuál fue uno de los problemas más graves del COVID en los hospitales? Al comienzo, hoy nos acordábamos en una reunión. Primero, la incertidumbre, que no se sabía qué es lo que iba a pasar. Y en segundo lugar, la cantidad de gente que caía en las guardias, la cantidad de pacientes que ingresaban a terapia intensiva. Había una intensidad del trabajo muy importante, que eso generaba y detonaba, digamos, toda posibilidad de proceso de trabajo, porque ante una urgencia, ante una situación de pandemia, obviamente no estábamos preparados, ni en ningún lugar estábamos preparados, ni siquiera los médicos teníamos ni capacitación ni elementos de protección personal. Entonces, esa intensidad, esa cosa, en ese proceso, todo era un gran desgaste. Y todavía no se estudió, no solamente las secuelas que ha dejado, gracias Mariela, no solamente la secuela que ha dejado a los pacientes, sino que la secuela que ha dejado a los trabajadores de la salud. Por eso nosotros hablamos, como dice Bentancur, de un proceso peligroso. Bien, seguimos adelante. Entonces, empezamos a bancar y a hablar de otros conceptos. No vamos a hablar del trabajo. Un trabajo puede ser buen trabajo o puede ser mal trabajo. Puede ser un trabajo que enaltezca o un trabajo que enferme. ¿De qué depende de eso? No es la actividad. Yo con Agustina siempre discutimos bien, ¿no? Porque si no, todo trabajo nos vuelve loco. Todo. Todo nos trae burnout, índice de suicidio, todo explota. Ahora dicen que hay 7 actividades por las cuales la gente se separa, ¿no? Índices de divorcio, es decir, es muy común que empecemos a poner etiqueta cuando en realidad no cualquiera se suicida, no cualquiera estalla, no cualquiera hace burnout. ¿Depende del trabajo? ¿Depende de la actividad? ¿O depende de las condiciones de trabajo? ¿Qué son las condiciones de trabajo? Las condiciones de trabajo son las variables que influyen en la vida del trabajador. Yo les voy a marcar esta. Fíjense, después vamos para atrás. Todo esto es una rueda de Clerk, una rueda. Nosotros pertenecemos al espacio intersindical y hay compañeros que son muy cómicos. Esto que sería un diagrama de Clerk, los compañeros nuestros le dicen
mostranos esa rueda que siempre mostrás. Bueno, esta rueda, que es un diagrama, si nosotros nos ponemos acá en el medio, un día de trabajo, ¿sí? Cualquier día de trabajo, y empezamos a ver todos los condicionantes. Yo siempre digo que las condiciones de trabajo tienen que ser incorporadas en las historias clínicas como condicionantes sociales. En las historias clínicas el médico jamás te pregunta a usted en qué trabaja, dónde trabaja, ni aún los médicos del trabajo, ¿no? Muchas veces ven la dolencia y te ponen los días sin saber dónde estás, qué iluminación, qué ventilación, es decir, como que eso no se tiene en cuenta. Y fíjense acá, en esta rueda de Clerc, Paul Clerc, tiene que ver, por ejemplo, con los imperativos de la productividad. Y esto tiene que ver con también la cadena de mandos. Y esto tiene que ver también con la cantidad de trabajadores que hay para satisfacer la demanda. Y esto tiene que ver también con las necesidades de la sociedad para recurrir a un juzgado. Entonces, todo está concatenado. Porque por más que yo tenga la mejor ventilación y la mejor iluminación, si estoy solo en un juzgado para atender cuestiones de violencia familiar en un barrio determinado, obviamente que va a ser totalmente distinto aquel que está en un juzgado donde tiene tiempo de pensar, organizar, generar, escribir o tener un expediente. Yo no sé si todavía hay expedientes en papel, pero por lo menos sí escribir en la computadora. Entonces, el imperativo de la productividad es lo mismo que los médicos, la cantidad de pacientes que cada vez se atienden más en el ámbito privado, en las obras sociales. Es lo mismo que un metalúrgico. Se necesita sacar 500 chapas por minuto, de como sea, o 300 zapatos por hora, o aplastar, bueno, todo eso habla de imperativo de la productividad, que está muy unido, digamos, a la organización del trabajo y también al sistema jerárquico. Ustedes tienen, por lo que yo siempre he hablado y he escuchado, una cuestión muy complicada con vuestro sistema jerárquico. Yo creo que es hasta peor que en un hospital, porque muchas veces no tienen ni siquiera contacto con ese jerárquico, ni siquiera se puede discutir, ni siquiera se puede interpelar, ni siquiera. Entonces, acá hay un tema complicado. Fíjense que habla de las instrucciones de trabajo y la disciplina. No sé en el trabajo de ustedes, pero me imagino que muchos se han hecho su propia metodología de trabajo, porque esa metodología depende del lugar donde estoy, del tipo de juzgado, del tipo de gente que tengo que atender, la cantidad de gente que tengo, y bueno, uno se va armando su propio proceso y método de trabajo, y eso enferma, porque en realidad esta metodología tendría que ser compartida y colectiva, porque cuando se habla de colectivo, se reparte un pedacito cada uno, mientras si no cae la responsabilidad en uno solo. ¿Cuánto dura el trabajo? El tipo de salario. Yo tengo una imagen, disculpen compañeros, que ustedes ganan mucha plata. Es lo primero que salen. A cualquier persona le pregunta, no, trabaja en la justicia, gana un montón de plata. Y la verdad que no sé si ganan mucho o poca. Ahora, ¿qué es mucho o poca? ¿En relación a qué? No sé si me explico. Mucho o poca de acuerdo a qué vereda te metes, ¿no es cierto? Para mucha gente ganan un montón, para otra gente no gana nada. Y para mucha gente, que son los que determinan los salarios de los trabajadores del Estado, es lo que se puede hacer. Entonces, por eso digo, una cosa será un juez, un ayudante de juez, un secretario de juez, y otra cosa es el laburante común dentro de un juzgado, ¿no? Y otra de las cosas que también acá está en la ruedita de Clerc son las expectativas personales. No, entrá en un juzgado, en la justicia, y te salvás para toda la vida. Eso también se escucha, ¿no? Esas cosas. En serio te digo. No, si podés entrar en aquel porque se te resuelvan. Tienen muchas vacaciones, ganan un montón. Y si tenés muchas vacaciones y ganas un montón es porque alguien luchó previamente para que lo tuvieras. No sé si me explico. Nada es espontáneo. Pero bueno, las expectativas personales. ¿A qué trabajo? ¿Para qué trabajo? ¿Me siento identificada con el trabajo, identificado con el trabajo? ¿Ese trabajo me hace bien?
me gusta trabajar, lo primero que uno tiene que pensar, ¿me gusta ir a trabajar? A mí me pasaba, o sea, yo amo el hospital, siempre fui bicho de hospital público, pero un momento me cansé de asistir, de escuchar al paciente lo que tenía. Ahí es cuando uno tiene que decir, y pude hacerlo, alejarme un tiempo y después volver desde otro lugar. ¿Cómo nos sentimos físicamente? ¿Cansados, no cansados, enfermos? Yo no sé cuál es el régimen de licencia de ustedes, pero yo les puedo garantizar, y más en los tiempos que corren y que van a correr, que la posibilidad de los trabajadores privados es mucho menor que los trabajadores del Estado. Las licencias que sirven a los trabajadores del Estado, que están muy bien hechas y son necesarias y bien utilizadas, un trabajador privado no lo tiene. Yo no sé si te acordás, Agustina, en pleno COVID, lo que contaban los compañeros curtidores, los compañeros gráficos, que no todos tenían la posibilidad de volver a trabajar cuando el médico le había dado el alta. A los 3 días tenía que volver a trabajar, porque había salido una noticia que 3, 4 días ya no contagiaba, con lo cual tenía que volver a trabajar. Mientras que nosotros, por ejemplo, yo que asesoro al SUTEBA, al sindicato docente, discutíamos que no, que tenía que cumplirse la normativa del Ministerio de Nación, mínimamente tenía que ser una semana, que si había habido algún infectado en la casa había que esperar 48 horas para volver. ¿Me explico? Era como mucho más cuidado. En cambio, en el régimen privado se hacía de cualquier forma. Además, en un polo petroquímico, en un polo industrial, había, esto lo sé porque yo estaba trabajando en ese momento con el sindicato químico, el empleador contrataba un remis y ponía 4 o 5 trabajadores adentro del remis para que llegaran todos juntos a la fábrica. Con lo cual, un remisero tenía COVID, se contagiaron todos. Digo, en cambio, estas cuestiones de cuidado a veces son más flexibles. No quiero decir que sean mejor, son más flexibles. Esto no quiere decir que por eso no tengamos que cumplirlo. Entonces, el estado de salud, la necesidad de poder volver a trabajar cuando uno está sano. A ver, si quisiéramos tener realmente, donde muchos hablan de capitalismo nacional, desarrollismo nacional y demás, un trabajador sano produce más que un trabajador enfermo. Preguntarle a Henry Ford qué pensaba de sus propios trabajadores. Pero acá se mezcla todo, ¿no? Bueno, ¿cómo está diseñado el lugar de trabajo? A veces cuando uno escucha a los compañeros judiciales cómo es su oficina, el grado de ventilación y la cantidad de papeles que en muchos lugares ustedes tienen todavía guardados, estivados, acumulados, las vías de escape, todo eso tiene que ver absolutamente con las condiciones de trabajo. Entonces, para ir organizando la cabeza, ¿cómo podemos mirar un puesto de trabajo? Los vamos a ir separando en grupos estas condiciones de trabajo. Estas condiciones de trabajo son condicionantes, no son riesgos. Después vamos a ver cuándo se convierten en riesgo. No sé si me explico. Esta es la caracterización de lo que pasa y lo que influye en mi puesto de trabajo. Después vemos si son o no son riesgos. Todo lo que tenga que ver con la seguridad y la higiene industrial, no la higiene personal, tiene que ver con si hay protección contra incendios, ¿no es cierto? Si hay evacuación, si hay simulacros de incendio, si están los extintores, si esos extintores se sabe utilizar. En las escuelas ponen extintores que pesan 20 kilos, con lo cual ninguna mujer podemos levantar eso, así que estén o no estén es lo mismo, si esos extintores están vencidos. ¿Qué pasa con los elementos de protección personal? ¿Necesitamos elementos de protección personal? ¿Cuánto tiempo se necesitan? Elementos de protección colectivo, por ejemplo, una gran campana que aspire, por ejemplo, en la enfermería es necesario cuando uno corta o
o preparo una medicación, especialmente oncológica o con antibióticos, ¿no? Una campana de aspiración para que el compañero no inhale. ¿Cuál es el sistema de señalética que me permite a mí, por ejemplo, en un proceso, en una cuestión de incendio, saber por dónde tengo que salir? ¿Cuáles son los espacios de trabajo? Todo esto está determinado en la ley, en el decreto reglamentario 351, y también muchas de las cosas escritas en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿Cómo es la organización del trabajo? ¿Qué tengo que hacer yo? Por ejemplo, termino un trabajo y a quién se lo tengo que llevar o cómo se lo... Ahora es más fácil, digamos, porque es todo online, pero bueno, antes tenía cierta cuestión. Yo me acuerdo que había que caminar con el expediente, subir, bajar, ir a archivo. Bueno, todo eso me imagino que ahora está mucho más simplificado. Otras condiciones de trabajo tienen que ver con los condicionantes psicosociales. Todo lo que vimos, tiempo, pluriempleo, no sé si ustedes tienen pluriempleo. La multiplicidad de tareas es cuando uno tiene que ocupar varios puestos de trabajo porque hay algo que no está. Esto tiene que ver con la falta de reconocimiento. Acá hay un agregado, ¿no? Que es trabajar con otros y atender a otros, donde yo coordino un programa de prevención y promoción de la salud de los trabajadores en el IOMA, y hoy unos compañeros me hacían escuchar la demanda de afiliados al IOMA, que no diga que no tengan razón, no digo que no tengan razón, claro que tienen razón, pero la amenaza a los trabajadores constante. Seguí así que sé dónde vivís, decía una mujer, más allá que tenga o no tenga razón. Digo, esa cuestión de la violencia, esa cuestión de la falta de respeto al otro, que se está viendo y cada vez más, ¿no es cierto? La falta de reconocimiento. Y muchas veces pasa, ¿y qué querés? Con los jueces que hay, ¿y qué querés? Con la justicia que tenemos, y ustedes entran ahí. O cuando uno le pregunta a algún médico, a algún enfermero, a algún docente, dónde trabaja, ¿y qué querés? Trabajo en un hospital público. ¿Cómo de pronto han denostado tanto a ese Estado que teóricamente nos tiene que proteger en algo que realmente nos terminamos detestando, ¿no? La falta de capacitación. Yo siempre digo que la capacitación tiene que estar dentro de la jornada laboral y tiene que estar paga por el empleador público o privado. Y tiene que ser de la misma calidad como si fuera privada fuera. Lo digo porque es muy común en la docencia o también en la medicina, ¿no? O en cualquier profesión donde, además de trabajar y tener una tarea extralaboral para cumplimentar mi trabajo al otro día, la capacitación sale fortuna y la tengo que hacer de noche. Ahora es más fácil por el tema de los Zoom, el Meet y todo eso, pero bueno, para mí tiene que ser dentro del horario. La violencia institucional. Yo me imagino que hay lugares de trabajo que ya son violentos de por sí. De cómo se recibe al ciudadano, cómo se estimula que el ciudadano cuente, qué pasa, ya de por sí, como puede ocurrir en una guardia. No hay lugar para sentarse a los familiares, muchas veces están a la intemperie, horas y horas esperando la atención. Entonces, todo eso tiene que ver con la violencia institucional. El sistema sanitario en nuestro país es violento en muchos casos, en muchos lugares, en otros no, pero son los menos. La responsabilidad, todo esto son condicionantes psicosociales. Y no es necesario tener súper trabajo. A ver, cualquier conductor de un transporte público tiene una responsabilidad legal y social. Un docente, un médico, bueno, Agustina, nuestros compañeros del subte, que tienen que estar atentos, digamos, a la conducción de una formación y de miles y miles de personas que conducen por día. Y ustedes también tienen que ser responsables y tienen una responsabilidad legal y social. Bueno, ¿qué otros condicionantes hay?
tiene que ver que yo me imagino, porque he conocido como ciudadana, digamos, el tema de la iluminación, el tema de la ventilación, la humedad, cómo es la infraestructura. ¿Realmente ese lugar está preparado para atender gente? ¿Realmente ese lugar está preparado estructuralmente para trabajar 6 horas por día con el tipo de trabajo que hago? Ponerse a pensar. ¿Qué sustancias químicas, desde anestésicos hasta desinfectantes, cualquiera? Sustancias químicas se utilizan en todos los trabajos, hasta para limpiar o el gel o desinfectar o en los baños. Todo esto tiene que ver, en todo trabajo hay riesgo químico. Bien, condiciones de trabajo. Me imagino que debe haber más de alguna limaña, ¿no? En algún juzgado, pero de 4 patas, no de 2, virus, parásitos, roedores, etcétera, etcétera. Y esto que tiene mucho que ver, que es la postura, cómo está diseñado ese puesto de trabajo, mi escritorio, mi silla, cómo organizo el trabajo, si tengo esfuerzo repetitivo, si tengo esfuerzo físico, todo el poder administrativo, me imagino ustedes, que tienen que ver con el túnel carpiano, ¿no? El tema de la computadora, el mouse, esos son movimientos repetitivos. El teclear, se ha hecho un estudio en Chile y se ha visto que la oxigenación del pulpejo de los dedos es mucho menor en aquellos trabajadores que están todo el día tecleando a otros que no lo utilizan. Miren ustedes. Esta es la ruedita de Clark. ¿Y cuándo pasamos al riesgo? Porque ahora estamos hablando de condicionantes. ¿Cuándo digo esto es riesgoso? Y cuando hay un impacto en la salud. ¿Cuándo digo que es riesgo? Todo es riesgo de ninguna manera. El riesgo es un término estadístico. Que yo tenga el riesgo de enfermar es un término estadístico, no todos se enferman, no todo es riesgoso. Yo puedo cruzar una calle sin mirar, me pueden levantar, un colectivo, un auto, o pueden frenar todos y cruzo tranquila. Digo, los riesgos laborales son procesos peligrosos para la salud que ocurre en el trabajo, producto de esas condiciones, malas condiciones de trabajo, que hacen que el trabajador se enferme. Entonces, decimos que es algo probabilístico. Es mentira que todos quedan locos, que todo lleva al suicidio, que todos terminan con disfonía, que todos terminan con esquizofrenia, como una vez, o depresión mayor. Yo he leído trabajos que hablan de depresión mayor. A ver, depresión mayor es aquella persona que ni siquiera puede abrir los ojos y mirar si es de día o de noche. Yo no sé, alguna vez ustedes han visto un paciente, un familiar depresivo, no se levanta de la cama. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver, que hay que ser muy cuidadoso cuando se habla. Muchos compañeros me escuchan a mí que soy muy cuidadosa. Yo no clasifico actividad, riesgo y enfermedad, sino hay que ver, porque el diagnóstico es colectivo. Ahí un compañero me ponía el amianto. Obviamente, los juzgados tienen amianto, asbesto, y ya sabemos que también tiene un impacto. Después lo vamos a ver. Bien. Entonces, riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado por ese trabajo. Entonces, la calificación de su gravedad dependerá de la probabilidad que se produzca el daño y de la severidad de este daño. Una cosa es trabajar con amianto y otra cosa es trabajar con mala iluminación. Una cosa es trabajar en un ámbito violento y otra cosa es trabajar en un ámbito donde no estoy cómodo, pero hay perspectivas de poder modificarlo. Entonces, todo es peligroso de ninguna manera. Peligro, es la propiedad intrínseca de algo. El amianto es peligroso, la iluminación no. Un incendio es peligroso, la ventilación no.
Entonces, tenemos que poner, si quiero estudiar mi puesto de trabajo, tengo que ser muy honesto, porque si no caigo en que todo está mal, que todo da lo mismo, que todo enferma, que todo es una porquería, que nada sirve. A ver, estamos escuchando cosas raras últimamente, ¿eh? No caigamos en la tentación de que todo está mal. Entonces, el riesgo, lo que sí tenemos que saber, que el riesgo es un riesgo impuesto. Yo entro a trabajar al Poder Judicial, pero no me estoy pensando si hay violencia, qué cantidad de gente atiendo por día, en qué estado están los baños, si hay palomas, como decía acá el compañero, si hay piojo. No, no elijo eso. Yo voy a trabajar. Por lo tanto, un riesgo es imperativo, es impuesto, es involuntario y muchas veces desconocido. Pero todo riesgo es medible y todo riesgo es prevenible. Por eso yo no clasifico y estigmatizo la actividad. No la clasifico ni la estigmatizo, porque todo riesgo es medible y es prevenible. Y no todo riesgo, una cosa es el riesgo, ¿no es cierto? Que es algo que es un determinante, es una condición de trabajo que puede o no enfermarme. Y otra cosa es el accidente de trabajo. El accidente de trabajo es algo brusco, que me ocurre en un momento, que está en relación con mi proceso de trabajo. Voy caminando y me caigo. Voy caminando y me corto con una hoja que duele un montón. O los famosos itineres. ¿Saben por qué ganaron tanta plata las RT en época de pandemia? Porque no había gente en la calle y por lo tanto disminuyeron los accidentes sin itineres. No hubo accidente en itineres porque no había nadie en la calle. Por eso ganaron, entre otras cosas, mucha plata. Y este accidente tiene que estar en horario de trabajo, pero puede estar en su lugar de trabajo o, por ejemplo, hacer un trámite, estar en horario de trabajo y pueda ocurrir en otro lugar. A diferencia de la enfermedad profesional, que es algo solapado, el accidente de trabajo es brusco, pero la enfermedad profesional tiene una característica, que es absolutamente silenciosa, muy callada, muy silente, y por eso es complicada. Un dolor de cabeza puede ser por una intoxicación de monóxido, puede ser por una crisis hipertensiva, puede ser una crisis hipertensiva por una discusión que he tenido en mi lugar de trabajo, puede ser una anemia, puede ser un tumor cerebral. Ahora, por eso decimos nosotros que es necesario cruzar la prevalencia de enfermedades con las condiciones de trabajo. Bien, ¿qué hago con todo esto? Hay una herramienta que se llama mapa de riesgo. El mapa de riesgo es una herramienta colectiva que nos permite hacer un gráfico y describir qué riesgos con mis compañeros hay en su lugar de trabajo, dónde está ese riesgo, dónde se origina, y obviamente para discutir cómo se puede, qué estrategias preventivas para resolver todo. Es muy importante la valoración del riesgo y la solución en conjunto. Puede ser muy dañino, como puede ser, por ejemplo, trabajo con mucha carga de fuego, mucho papel, mucho solvente, en un lugar sin ventanas y con una puerta que entro y salgo. Obviamente, es altamente riesgoso. Ahora, también puedo trabajar con mucho papel, puedo trabajar con solvente, con ventanas más abiertas, con una puerta por donde se entra y otra puerta por donde se sale. Obviamente no va a ser tan peligroso. Entonces, ahí es la probabilidad que lo voy clasificando, porque si no, todo es altamente riesgoso, todo es altamente peligroso, todo nos lleva al burnout, todo el burnout de acá, burnout de allá, todo nos enloquece, todo nos lleva al suicidio. Y nos paralizamos y no hacemos nada. En cambio, si nosotros vamos de a poquito, analizando, viendo puesto por trabajo, y para esto creo que es este curso, para ir evaluando puesto por puesto, discutiendo qué cosas se pueden mejorar rápidamente, qué cosas va a costar más,
obviamente nos vamos a dar cuenta que no es todo lo mismo. Y ahora les propongo a ustedes que pensemos, acá nos va a ayudar Julia, a construir un mapa de riesgo. Entonces les propongo a ustedes que elijan un puesto de trabajo. Abran sus micrófonos y me van diciendo qué puesto de trabajo, y yo lo voy a ir anotando, Julia también, y después obviamente para ver qué riesgos hay. ¿Se animan? ¿O no? ¿O seguimos? ¿Qué hacemos? Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es José Luis Pérez, Hola, José. soy trabajador social, perito 1 en un juzgado de familia. Y bueno, al margen de los riesgos que uno puede encontrar en la calle, porque nosotros hacemos tarea de campo, que le decimos, hoy justamente dentro de la oficina nos encontramos con que llovía afuera y adentro. Y no solo que llovía adentro, sino que llovía a través de un plafón de luz. Así que imagínate, es un ejemplo de las condiciones en que a veces se trabaja incluso en las oficinas del Poder Judicial, ¿no? A ver, José Luis, decime, ¿qué es una oficina? Sí. Bien. Y de todas las condiciones que estuvimos hablando, ¿qué hay ahí? A ver. Por ejemplo, la disposición del cablerío de las máquinas, Bien. computadoras, Electricidad. Bien. Electricidad. ¿Qué otra cosa? la iluminación, no es Iluminación. Bien. la ventilación. Hay oficinas que no tienen ventilación ni iluminación natural tampoco, solo tienen iluminación artificial. Perfecto. Espera que vamos a ir poniendo... acá. Entonces dijiste electricidad, iluminación, ventilación. ¿Qué otra cosa? No tenemos sillas ergonómicas para estar Bien. 6 horas adelante de una computadora. Por ahí son Mobiliario. Mobiliario inadecuado. Yo te voy diciendo cómo se pone. Mobiliario inadecuado. Sí. No tenemos una salida si hay algún evento de fuego. Nosotros estamos atrás de un edificio, ¿sí? El equipo técnico es un quincho que está atrás de un edificio. Nosotros salimos a un patio de 3x3, tenemos que atravesar todo el edificio. Si hay un incendio en el edificio, nosotros tenemos que atravesar una medianera de 5 metros para salir hacia los vecinos. Entonces sería falta de protección contra incendio. Las puertas no tienen salida hacia afuera, ¿viste? Esas barras que tienen que abrir hacia afuera las puertas. Sí, por eso. Entonces, vía de escape inadecuada. Evacuación inadecuada. ¿Qué más? La señalética creo que la han actualizado el año pasado, si no recuerdo mal. Bien. Pero bueno. No, Y de los si me acuerdo psicosociales, te sumo alguna otra cosa, pero... fíjate ahí, el tema de esto, ¿no? De la disciplina, ¿qué me podés contar? Bueno, a ver, yo te estaba escuchando hace un rato que vos hablabas de la violencia institucional y yo decía, es tal cual. Nosotros atendemos a la gente que viene a realizar, que hizo una denuncia en la Comisaría de la Mujer y después viene a ratificarla, ampliarla en el juzgado de familia, y muchas veces no tiene dónde. Para empezar, no tenemos un baño público, así que ya es bastante complejo. Durante muchos años lo hemos enviado a la gente a que vaya al baño
a un McDonald's que está a 2 cuadras de la dependencia. Bueno, ahí tenés instalaciones, baños inadecuados. Y el tema de la disciplina, el tema de la violencia, ¿qué me podés contar? Además de los baños, José Luis. Bueno, en cuanto a la disciplina, a ver, muchas veces no te dan los tiempos para darle la escucha necesaria a las personas que vienen con sus problemáticas, porque hay otras personas que te están esperando y bueno, como que uno acorta los tiempos. ¿Pero por qué no tenés tiempo? ¿Porque hay poca gente y mucha demanda? Sí, hay mucha demanda en familia, Mucha demanda y poca gente para atender. claro. Por ejemplo, estamos dando turnos ya para marzo del 2024. Ah, mira vos. Hay Bien. cierto tipo de intervenciones que se nos está pidiendo, Sí. que estamos dando para marzo de 2024. Sí. No es nuestra oficina, yo participo de la comisión de peritos provincial y esto es algo ya, las agendas a largo plazo por la escasez de profesionales que tenemos, ¿no? Y ¿qué pasa? Que la demanda se incrementó mucho durante los últimos años, el número de profesionales se redujo porque o se jubilan o algunos que pasan a justicia de ciudad o justicia de nación por mejores ingresos, y no se han repuesto los cargos, no se han cubierto las vacantes en tiempo y forma. Recién en este último mes se han empezado a cubrir algunas de las vacantes y ampliado las plantas, ¿no? Pero es un reclamo que ya lleva por lo menos 2 o 3 años y recién en este último mes se están cubriendo cargos que el Poder Ejecutivo Provincial había otorgado hace un año y pico y la Corte no los ejecutaba, estaba subejecutado ese tema. Bien. Bueno, Digo, ¿y qué? todo ¿Y como que qué? va sumando, ¿no? Hay distintos Sí, componentes que sí, van sí. sumando a que haya una situación ambiental poco saludable. Escúchame, José, y si tuviera en tus manos el cambiar alguna de estas cuestiones, ¿qué harías? ¿Por dónde empezarías, por ejemplo, en tu oficina? Y primero creo que mudaría el equipo técnico a unas oficinas que sean más adecuadas para la recepción de las personas, porque estamos Perfecto. Entonces, está bien. en una Recepción, sola digo, oficina, 3 escritorios, y hay perfecto. ocasiones en las cuales tenemos que estar entrevistando a 2 personas. No hay un respeto por lo que se está Se hablando está con la diciendo. persona, hay una invasión constante. Entonces, fíjate vos cómo el diseño de un puesto de trabajo interpela el modo de trabajar. ¿Me explico? Sí, Digo, sí. una cosa sencilla, que no es tan difícil de hacer. ¿Qué otra cosa se te ocurre en esto que vos me describiste que podría haber un problema serio, altamente probable y dañino? Es el tema de la evacuación. Si Y vos no sí, tenés ventilación, si vos no tenés espacio, si vos tenés alta carga de fuego, y me dijiste algo, problema de los tableros, y no tenés protección contra incendio, eso es algo que hay que arreglarlo rápidamente. No porque lo otro no sea importante, sino que esto, si pasa algo, se mueren todos juntos. Entonces, mobiliario inadecuado, ¿cómo lo resolverías vos? haciendo la nota para que traigan mobiliario nuevo. No, Pero, no solamente eso. a Vos ver. tenés todo el poder para comprar. ¿Qué harías? Ah, ¿Cualquier mobiliario? y no, me asesoraría respecto de Eh,
Perfecto. mobiliario más adecuado, la altura que tengo que tener el monitor para que no esté bajando la cabeza y generando problemas en mi cervical, qué sé yo. Bueno, Hay a ver, Hay entonces, muchas cuestiones. La silla ergonómica, yo sé que exacto. Tiene que tener 5 patas, tiene que tener apoyabrazo, apoyapiés, tiene que ser móvil, etcétera, etcétera. Pero por una cuestión de tiempo, porque yo sé que a las 6 ustedes terminan y falta un montón, te agradezco mucho. Esto hay que hacerlo con los compañeros. No sé si me explico. Esto que hicimos nosotros, hacerlo con los compañeros. Si hay algo que no sirve, el mapa de riesgo, es el trabajo colectivo. ¿Por qué? Porque una vez que está el riesgo, ¿no es cierto?, aparece el daño. Y el daño es la consecuencia. Quiere decir que fracasamos en la prevención. Todo esto que charlamos con José Luis no se habla, se queda adentro, se queda mascullando, no tenemos posibilidad ni salida y entonces nos enfermamos. Entonces, ¿es el trabajo el que enferma o las condiciones de trabajo? Las malas condiciones de trabajo. Entonces acá empezamos a hablar de prevención y hablamos al comienzo. Primero, reconocernos como trabajadores. Si nos conocemos como profesionales arriba de un pedestal, no va a andar. Tenemos que tener formación curricular para poder hacer todas estas cuestiones. Y en primer lugar, también, segundo lugar, importante, es la capacitación. Si yo no capacito al personal en todas y otras cuestiones, obviamente las expectativas van a ser cada vez más chicas. Y es interesante el relato de José Luis, porque yo inmediatamente en tu relato me imaginé la oficina, porque vos ubicás el riesgo, no lo naturalizás. Miren, yo la vez pasada fui a una escuela en La Plata. Agarro una maestra y le digo, ¿cuál es el problema más grave que tienen ustedes en esta escuela? El mástil en el patio. El patio es chico, hay un mástil de la bandera y nosotros tenemos que cuidar para que los niños no se golpeen. Cuando empiezo a caminar la escuela, tenían ventanas cerradas porque había una invasión de paloma, con lo cual no había ni iluminación ni ventilación. Había un tanque de fibrocemento que goteaba arriba de la cocina al lado de un tablero de electricidad. Los baños de los docentes y de las chicas, no de los varones, de las niñas, eran un asco. Pero además tenían una escalera que estaba rota, o sea que la bibliotecaria y el gabinete psicopedagógico cada vez que subía se tropezaba. Todo eso no lo habían visto. Cuando yo voy y le digo, pero mirá lo que encontré, ¿y esto qué pensás? Ah, sí, tenés razón. Ah, sí, eso también. Ah, sí, eso también. Eso se llama, el mapa de riesgo sirve para desnaturalizar el riesgo. Por ahí un riesgo que ve uno no lo ve el otro. Esto es hablar de prevención. Poder generar una discusión con mis compañeros para ámbitos de participación. Y lo último que voy a saber y que voy a pelear es un plus por insalubridad, porque el plus por insalubridad no modifica el riesgo, sino que se queda en un aumento de salario, nada más. ¿Cuál es la otra mirada que yo le tengo que dar? Que es cómo valoro el riesgo, mapa de riesgo, y cómo valoro el daño. Miren, nosotros con los compañeros del subte hicimos un trabajo donde analizamos las radiografías de 3.000 trabajadores para demostrar que estaban expuestos al amianto, porque la empresa había comprado años atrás, en el gobierno del señor Macri, formaciones contaminadas con amianto, derrumbadas y no utilizadas por el Metro de Madrid, y las trajimos a Argentina. Como siempre, el colonoñaje. Esas formaciones fueron utilizadas absolutamente por estos trabajadores, y entonces tuvimos que discutir cómo estaban con impacto en su salud. Eso se llama vigilancia epidemiológica. No es control de ausentismo. Requiere una metodología y requiere una situación y un protocolo de trabajo.
Y ahí hablamos de epidemiología laboral. Entonces yo digo, no es un trabajador que se enfermó, son muchos trabajadores que tienen la misma patología. Pero para eso tengo que saber, tengo que hacer un protocolo de trabajo. Así como hago un mapa de riesgo, también tengo que hacer una vigilancia epidemiológica. Porque esos determinantes que generan la enfermedad, en el caso de la salud laboral, son las malas condiciones de trabajo. Entonces, ¿qué me pregunto? ¿Hay algún problema? Si se enferman a lo largo de su vida, todos nos enferman. ¿Cómo supimos que era una epidemia? Por la cantidad de casos. Nadie discutió que era una epidemia. Después hablamos de pandemia porque ocurrió en todo el mundo. Entonces, yo puedo tener una enfermedad y puede no tener relación con el trabajo. Pero ¿qué pasó acá con los trabajadores del subte? Vimos que todos estaban expuestos y que todos tenían el mismo daño. Por lo tanto, no hay tutía, no se discute. O hay o no hay. Uno no es neutral. Lo que dice es independiente. Entonces, aparecen más enfermos de lo que se esperan. Entonces, tengo por un lado el agente, que en este caso pusimos la tuberculosis, que ha ocurrido. Yo como neumonóloga he atendido trabajadores judiciales de un juzgado con tuberculosis, donde los jueces decían que no era enfermedad profesional, entonces tuvimos que demostrar que había compañeros infectados, llamamos a los compañeros, le hicimos la PPD, le sacamos radiografías, lo que tenían catarro, le hicimos el estudio del catarro. Muchos no querían porque tenían miedo, porque eso es otra cosa que se juega, el miedo a denunciar cómo están las cosas. Y esta es la tríada ecológica en la epidemiología. 3 cosas: la enfermedad, la actividad y el agente. No son multicausales, no son monocausales las enfermedades, son multicausales. ¿Todos se enferman? No. ¿Enferman los más débiles? De ninguna manera. Algunos enferman y otros no enferman. La casualidad no es una explicación que se pueda ni aceptar ni adoptar. No hay casualidad, hay causalidad. Muchas familias tenían en la pandemia, todos no tenían COVID. Algunos tenían COVID y otros no tenían COVID. Yo tengo familiares que vivían, que dormían juntos, mi hermana y mi cuñado, mi hermana tuvo COVID, mi cuñado no. Eso no quiere decir que no se haya contagiado y no lo sabemos, nunca tuvo síntomas. Entonces, no todos se enferman. Entonces, esto es para pensar, ¿es el trabajo insalubre? ¿Hay condiciones de trabajo, malas condiciones de trabajo que impactan a la salud? Y esto que es muy importante, ¿cómo nosotros nos organizamos para participar? ¿Está bueno participar de la queja y no de la estrategia de intervención? ¿Es sano? ¿Nos hace bien? ¿O podemos pensar entre todos, che, ¿de qué manera podemos cambiar estas cuestiones? ¿En su trabajo se pueden mejorar las condiciones de trabajo? Por ejemplo, José Luis nos dice, sí, todo el ámbito técnico, pasar a otra oficina donde las personas puedan contar sus problemas sin que nadie lo escuche. Mira vos qué sencillo y a la vez, qué piola, para pensar que es una forma donde vas a tener mejor ventilación, más lugar en tu lugar de trabajo, más tranquilidad para escuchar a las personas, y las personas no se van a sentir violentadas. Entonces, ¿puede haber salida? Siempre es colectiva, ¿eh? El mapa de riesgo, si no es colectivo, y tiene que ser una herramienta, como puede haber muchas, y lo importante es conocer, intervenir, y hay 2 temas que quiero hablar. Una es cómo participamos y por qué participamos. Los trabajadores tenemos y debemos participar, porque somos protagonistas. Somos nosotros los que sostenemos el Poder Judicial. Mira, ya me hago judicial, hablo en plural. ¿No es cierto? Sostenemos el Poder Judicial. El otro día una compañera en el Encuentro Nacional de Salud, que se hizo en Exaltación de la Cruz, que estuvo muy bueno, dijo, las políticas sanitarias del Estado las sostenemos los trabajadores del Estado. Y es así. Y ustedes sostienen el Poder Judicial, con todo lo bueno y todo lo malo.
Entonces, fíjate si no tenés el derecho de participar para discutir, consensuar. Y les cuento que en la provincia de Buenos Aires está lo que se llama la Comisacep, que es como dijo Juli, el Poder Judicial no adhirió. Esto tiene que ser una lucha colectiva del sindicato. Adherir a la ley de higiene y seguridad. A la ley de los ámbitos de participación de salud y trabajo, que está desde el 2011. Es un comité mixto con empleador, trabajador, y que se llega a un consenso para poder discutir y generar delegados de seguridad con los delegados de seguridad en los lugares de trabajo y los comités mixtos. Ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, ni los municipios adhirieron a esta ley. Y fíjese cómo está organizado. Hay una comisión mixta de salud y seguridad en el empleo público, que es la Comisacep, que en este momento lo está manejando el Ministerio de Trabajo, y muy bien. Y después hay comisiones jurisdiccionales por actividad. Está la de educación, la de salud, la de ARBA, la de trabajo, estaría bárbaro la de justicia, la de ambiente, la de agrarios. Hay un montón de jurisdiccionales. Y en cada lugar de trabajo hay un comité mixto. Es como si hubiera una gran comité mixto de salud en el Poder Judicial y que en cada juzgado haya o un comité más chico o bien un delegado de seguridad. ¿Pero para qué? Delegado de prevención. Para discutir, ¿no es cierto?, las condiciones de trabajo, generar un plan de acción, generar una discusión que permita ir avanzando en lugares más seguros y con más satisfacción. Y les quiero contar que nosotros como espacio intersindical trabajamos muy fuerte para un proyecto de ley que está en el Parlamento y ahora mandamos una nota a todos los legisladores para que no pierda comisión parlamentaria, estado parlamentario, para que haya en todo el país la obligación de comité mixto en los lugares de trabajo. Yo esta charla se la dejo a Juli, ya la tiene Julia, así que después la van a tener ustedes. Y es que en cada lugar de trabajo poder una instancia de participación. Somos los trabajadores los que sostenemos el trabajo. Esto que nos dicen, el empleador ahora no va a pagar indemnización porque no puede. No, se está escuchando estas cosas. Yo tengo muchos años de salud laboral, mucho recorrido y muchos gobiernos que han pasado y también la dictadura. Y una de las peores cosas que se puede permitir un trabajador es no poder hablar o participar en su lugar de trabajo. Entonces, sin participación no hay prevención. Nos vamos a quedar con el buche lleno de protesta y enfermos. Entonces, el comité mixto, que en nuestro país solamente está la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, es el único país en Latinoamérica que no tiene la ley de comité mixto. Tiene que estar por ley en todo el país. A esto se refiere, digamos, este proyecto de ley. Bueno, esto es lo que les dije, y la idea es que sea obligatorio, que se conforme con empleadores y con trabajadores, y los asesores técnicos pueden opinar, pero no votar, porque si no, yo lo he visto en muchas fábricas, el comité que determinaba el médico de fábrica o el ingeniero o el técnico de higiene y seguridad, los hacían pelota a los trabajadores. Por lo tanto, acá tienen que tener voz, pero no voto. El voto es de los trabajadores. Tiene que haber un plan de trabajo. Evaluar, determinar, establecer, consensuar, recorrer, discutir. Es algo maravilloso, compañero. Nosotros tenemos que lograrlo en el Poder Judicial. Nunca la responsabilidad legal es de los trabajadores. Siempre es el que da el trabajo. Esto está en el Código de Trabajo, en el contrato de trabajo, nuestra ley madre de Centeno, que ustedes saben perfectamente como trabajadores de la justicia que sigue vigente. Y por último, otro lugar que es maravilloso, y que acá están los judiciales, está Agustina, Sotelo, está Julián,
hay muchos compañeros en varios lugares, en Mar del Plata también, en este famoso espacio intersindical de salud y trabajo, que tiene 7 años, compuesto por compañeros de CGT, de Corriente Federal y de la CTA. Ahí salió chiquitito, yo para ir cerrando. Hemos trabajado muchísimo, tenemos una diplomatura universitaria que se han recibido 134 compañeros, creo que ustedes han sido 7 u 8 compañeros, ¿no, Agustina? Que se han recibido este año, que estuvimos en la seccional, ahí en La Plata, hermoso lugar, y porque es un espacio, el espacio intersindical, es un lugar que es una usina, donde discutimos un montón, nos enojamos en su momento porque le ponemos pasión, pero sobre todo hay mucho respeto y mucho cariño, y sobre todo mucho respeto por el recorrido de cada uno. Hemos tratado de avanzar, lamentablemente poco se avanzó en el gobierno nacional, así estamos, pero sí hoy otra cuestión. En primer lugar, que el tema de salud laboral está en agenda, y está en la agenda política, y eso es muy importante, que tenemos una ley de prevención del amianto, que tenemos una ley, de proyecto de ley, de comité mixto, y estamos discutiendo que en las obras sociales haya una historia clínica también con 2 o 3 preguntas relacionadas con el trabajo para estudiar las condiciones de trabajo y las enfermedades prevalentes. Si no podemos tener participación, no vamos a ser conscientes de lo que nos pasa y nos van a apropiar nuestro propio conocimiento. Nosotros como trabajadores tenemos que tener nuestro conocimiento y tenemos que ser, ese conocimiento tiene que generar transformación, porque sin protagonismo no hay cambio. Y por último, compañeros y compañeras, antes de alguna pregunta, nosotros tenemos que defender la salud de los trabajadores y trabajadoras, porque defendiendo nuestra salud somos los que sostenemos la democracia. Trabajadores formales, trabajadores informales, cooperativas, monotributistas, absolutamente todos, porque todos queremos un país más justo, un país más libre, un país más soberano, que no sea cosa que nos empecemos a amordazar por los violentos de siempre. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Preguntas. Estaba Mariela, que había tenido la mano levantada un rato largo. No sé, Mari, si querés aprovechar ahora. ¿Puedes hablar acá? Hola. Ah, estás ahí. Hola, ¿me escuchas? Hola. Ah, porque me quedé sin batería. No, yo tenía como 2 preguntas. Una que tiene que ver, digamos, nosotros en el Poder Judicial tiene como 2 cabezas, si se quiere. Una que es corte y otra que es Ministerio Público. Algunas cosas son similares y otras cosas no tanto. Y tenemos otro problema, que es que todavía no tenemos convenio colectivo de trabajo. Entonces, mucha de la tarea que realizamos no está organizada de forma escrita. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es la organización del trabajo. Y eso se ve mucho en el Ministerio Público Fiscal. No, lo que yo quería preguntar es, ¿cómo impacta, por ejemplo, cuando se hacen los preocupacionales y se selecciona a la gente que ingresa al Poder Judicial? O sea, ¿cómo se podría hacer para recomendar que determinada persona tiene determinado perfil por ahí para estar en un lugar o en otro? Que eso no está ocurriendo en este momento. Entonces, a veces, algunas fiscalías, estoy pensando en las fiscalías de violencia familiar y de género, a veces los mandan a las personas por castigo o por descarte, cuando es una temática que requiere capacitación, que requiere empatía, que requiere sensibilidad, etc. Y cuando pensaba en esto del mapa de riesgo, como pensando en cómo empezar, hacía como el ejercicio en la cabeza, me anoté rápidamente, lo digo como para que ver, Lili, cómo nos podés ayudar con esto,
hay primero una situación de colapso. Un colapso que tiene que ver, por un lado, con la imposibilidad de la tarea, de realizar la tarea que nos dan, porque falta personal, porque no hay organización del trabajo, porque no hay interés en quienes están a cargo de la organización de ese trabajo, porque no ponen a nadie especializado desde lo interdisciplinario, entonces solamente son abogados, empleados administrativos, intentando resolver que es una problemática que es archicompleja. No hay nadie que articule con el resto de las instituciones del Estado. No hay una estrategia de abordaje integral, que es lo que pide la ley. Hay una publicidad de la realización de denuncias, pero después cuando esas denuncias efectivamente llegan a los escritorios para atender estrategias, etcétera, eso es como imposible. No hay reconocimiento en la tarea, no hay capacitación ni dentro, ni fuera, ni nunca. La capacitación cada uno se la tiene que autogenerar. No hay ateneos, digo, más allá de a veces la buena voluntad, pero a veces también como la vorágine y la cantidad, bueno, hay que sacar, digamos, ¿no? A veces es una cuestión más de números que de calidad. Y lo último es esto, que muchas de las personas que están no tienen perspectiva de género. Entonces, bueno, quería compartir como esta situación que además genera, digamos, mucha complicación dentro del trabajo, porque en esto de que no está organizada la tarea, a veces no se sabe quién tiene qué tarea, y bueno, eso genera también muchas fricciones. Bueno, a ver, es un montón de cosas, ¿no es cierto? Por lo que estás diciendo, compañera. Y me parece que lo importante es, me imagino que me estás hablando de un lugar específico de trabajo. Lo primero que habría que hacer es juntarse con los compañeros y empezar a delimitar cuál es lo que más molesta, lo que más enferma para ustedes, lo que más los preocupa. Y hacer dentro de todo ese cortejo de riesgos, porque son un montón, lo que tiraste, un montón, ver aquellos que sí se pueden solucionar en conjunto y aquellos que son más difíciles. Con respecto a los convenios colectivos, no todos los sindicatos tienen convenios colectivos, pero sí tienen un ámbito de discusión. Los docentes no tienen convenio colectivo, ni la CETERA tiene convenio colectivo. Tienen acuerdos paritarios, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, digamos que es un problema bastante generalizado. Los trabajadores del subte tampoco tienen convenio colectivo. Los ferroviarios no tienen convenio colectivo. Muy pocos tienen convenio colectivo, pero sí un acuerdo de partes. Lo que sí es importante, en aquel lugar que sí se puede hacer, es poder generar y nombrar delegados de seguridad. Por ejemplo, te tiro al aire, no sé qué se me ocurre a mí, un delegado de seguridad que esté empapado en todas estas cuestiones. ¿De qué sirve una ventilación? Un poco lo que hemos hecho nosotros en el espacio intersindical con los cursos de formación de delegados en relación a los riesgos laborales. Tenés que tener compañeros formados. Y entonces a partir de ahí, si se puede avanzar en un delegado de seguridad o un delegado de prevención, porque delegado de seguridad suena medio a policía, delegado de prevención queda, se nota, se refleja mejor lo que queremos decir. Y después mucha conciencia con los propios compañeros, porque si no es un unipersonal y quedás pedaleando. Con respecto a los preocupacionales, la ley plantea que cada trabajador que se le realiza un preocupacional, se le asignará una tarea de acuerdo a su capacidad, no al revés. Eso es muy común en el Estado. Yo en el hospital pusieron en atención al público, un tipo donde entran enfermeros, donde entramos las médicas, donde entran un montón de compañeros y demás, un tipo que lo habían echado del lugar donde trabajaba por acoso sexual. Atender. ¿A vos te parece? Entonces eso es muy común en el Estado, que se agarre cualquier puesto de trabajo como castigo. Y eso también habla de que ningún puesto de trabajo tendría que ser un puesto de trabajo castigo,
porque habla muy mal de ese puesto de trabajo y de quién lo deriva. Entonces, los puestos, los preocupacionales, la ley dice, repito, se le asignará la tarea de acuerdo a la capacidad. Y si vos me decís, no hay mirada de género, ponen en un juzgado de familia a cualquier persona que le importa 3 pitos lo que le pasa al otro, es porque no tienen la decisión ni definición, o sea, tienen una definición política de no atender la problemática. Entonces es más complicado aún. ¿Me entendés? Esto de género. No miran con género. Si a esta altura de la soirée no se miran esas cosas, y estamos complicados. Y ojo que ahora se viene una ola de, bueno, ya lo dijeron, van a sacar en Nación el Ministerio de la Mujer. No sé si está bien, mal el Ministerio de la Mujer, si trabajó o no trabajó. No voy a poner en discusión ahí que sé que han trabajado mucho. Lo que digo es de qué manera muchas veces la propia sociedad, y también nos incluimos nosotros como trabajadores, dinamitamos lo conquistado. Entonces, a mí me parece, si vos me volvés a preguntar en todo lo que dijiste, en primer lugar, tiene que haber espacios de acuerdo, consensuado, paritario. Trabajar en formación de delegado de prevención. Trabajar, empezar de a poco, armar. Es mucho más fácil la iluminación y cómo ponemos un escritorio y la reflexión de la computadora. Bueno, muchas veces, si vamos haciendo de una forma más, vamos exteriorizando y vamos aceptando y cooptando voluntades que nos permitan a nosotros manejar algunas cuestiones. Y cuando los compañeros vean que realmente es factible hacer un cambio de trabajo, por ejemplo, van a hacer una licitación de mobiliario que planteaba José. Lo que dijo José es tal cual. Me voy a interiorizar cuál es el mobiliario necesario para que yo esté 6 horas al lado de una computadora o atendiendo al público. E ir al lugar y decir, che, mirá, no compres esto, comprá esto. O sea, empezar a documentar. Es un trabajo arduo, nada es espontáneo y todo requiere una definición colectiva. Es lo que te puedo decir. No hay respuestas mágicas. Los únicos que saben de cómo empezar a deconstruir, ¿no? Que es una palabra que se usa mucho, y construir nuevamente son ustedes, porque son los que saben. De eso no me cabe la menor duda. En estas cosas, 2 por 2 no es 4, ¿eh? 2 por 2 es 22, 37 o 1500. Lo que te sirva a vos, por ahí a mí no me sirvió. Es así. Es pensarlo nuevamente, es volver a pensar y repensar y hablar con un compañero y hablar con otro compañero. Yo siempre tengo la imagen que muchas veces los compañeros en los lugares de trabajo se llenan el buche de bronca y no pueden expresar y organizar esa expresión. Por eso me parece muy interesante la etapa que está atravesando este sindicato, por ejemplo, en esta formación, como para poder pensar desde la prevención. Pensar, y lo primero que tenemos que hacer es organizarnos nosotros, ¿no es cierto? Y cuando nos vamos a sentar con la patronal en un juzgado, te digo cualquier verdura, no lo sé, el secretario del juzgado, no creo que un juez se digne hablar con los trabajadores, por ahí sí, pero alguien que tenga poder de decisión, porque también aprendí que cada juzgado es un feudo, y muchas veces cada juzgado se arregla de acuerdo al juez que les toca en gracia, como también me enteré que muchas veces algunos jueces han sido desplazados gracias a la acción de ustedes. Entonces digo, me parece que hay mucho por hacer, pero que es posible hacerlo. Lili, está Brenda también con la mano levantada. Dale. Hola Lili, buenas tardes, siempre un placer oírte. Yo quería hacerte una pregunta, que hablaste de epidemiología y quería saber si existen antecedentes
de que haya hecho ese trabajo que me parece medio específico, algún colectivo de trabajadores y trabajadoras que me puedas mencionar como para, o alguna bibliografía. ¿De qué trabajo, Brenda? Sobre epidemiología, si hay... sí, hay mucho trabajo hecho, inclusive acá en el país. Si querés después lo hablamos y te voy diciendo, dónde podés meterte para ir buscando trabajos epidemiológicos. Trabajos epidemiológicos muy poco específicos, algunos, por ejemplo, hay de trabajos de ferroviarios, es una lucha de ferroviarios, se ha trabajado la carga mental de ferroviarios, hay mucho en la historia. Podemos ponernos de acuerdo y pasar información, claro que sí. Muchas gracias. No, por nada, Brenda. No sé si hay otra pregunta. Hay muchas felicitaciones en el chat, Lili. Ah, bueno, gracias, buenísimo. No vi el chat, mira. No. Sí, a ver si te puedo leer un poco porque hay cosas lindas. Ah, mira. ¿Ahí lo ves? Sí. Bueno, la diplomatura acá Julián y Agustina tienen mucho. Se abre el año que viene en la Universidad de Lanús y por supuesto es abierto todo lo que ustedes quieran. Bueno, gracias por las felicitaciones. La idea que siempre, a ver, nunca es un punto de partida, pero tampoco de llegada. Esto es un proceso, esto se construye colectivamente. Se me ocurre la noche de las corbatas, que lo veo a Julián en Mar del Plata, ¿no? Digo, me parece que los trabajadores de la justicia siempre han dado muestras que tienen conciencia de clase y que tienen compromiso con la democracia. Eso no puede decaer para nada. Esto se tiene que sostener. Y una forma de sostener es esto, es dando la discusión en los lugares de trabajo con fundamento. Así que gracias a ustedes. Y lo que uno comparte, lo que comparte es lo que ha ido construyendo a lo largo con muchos compañeros y compañeras como ustedes. A veces uno es un resumen de todo eso, no es propio. Es lo que vamos llevando. Por ejemplo, esta descripción de José Luis, yo ya me la anoté y la incorporé. O sea, uno va aprendiendo eso. Que eso es lo rico que tiene el espacio intersindical. Que, bueno, Brenda hizo la diplomatura, Agustinita también, y vamos discutiendo, digamos, con otros compañeros de trabajo, y vamos viendo que es, ¿cómo? Que muchos compañeros han hecho la diplomatura y hemos ido aprendiendo lo que trabajan y cómo trabajan otros. Que no es una cuestión de judiciales, no es una cuestión de docentes, no es una cuestión de enfermería, es una cuestión de poder, nada más ni nada menos. Y eso significa organizarnos. Hayas votado a quien hayas votado. Acá no estoy hablando de si se vota uno o se vota otro. Estamos en democracia y cada uno votó lo que consideró importante votar. Eso no quiere decir que nos comamos los sapos crudos. Quiere decir que sigamos con conciencia de clase para mejorar las condiciones de trabajo, que es nuestra vida, ¿no? Bueno, gracias a Fernando. Una preguntita. Acá con respecto a cuando decías con el poder de decisión de cada uno, el poder en sí de las jefaturas, el poder de dónde viene este poder. ¿Quién maneja la cosa? A ver. Maneja la cosa. En una fábrica el poder la puede tener un capataz. ¿Quién maneja la cosa?
nosotros acá en Mar del Plata tuvimos un conflicto interesante cuando hicimos con nuestra jefatura en arquitectura. Yo estoy en arquitectura y vinieron peritos de La Plata a verificar en los lugares de trabajo donde nosotros estábamos y dieron todas unas características de las cosas en las cuales estamos en malas condiciones para laburar, pero lo dejaron en manos de seguridad e higiene, y cuando el ingeniero de seguridad e higiene se presentó, dijo que que así estaba bien, porque habíamos trabajado muchos años de esa misma manera, y así se trabajó, y siguió así, no se cambió. No No es hubo fácil. A ver, reparación de nadie. Fernando, para nada, no es fácil. Yo lo dije y lo repetí varias veces. Para nada, no es fácil. Ese hombre tiene poder y es el que firma una planilla por el cual vos seguís trabajando en esas malas condiciones. Por eso digo, hay que deshojar la margarita y empezar. Continuar. ¿Se puede nombrar delegado de prevención? Por ahí se puede. Se puede hablar a través del sindicato. Yo soy muy respetuosa de las organizaciones sindicales. Aún no estén en la central donde uno milita. Las organizaciones. Se puede elegir un compañero, se puede empezar con algo chiquitito y volverlo a trabajar y volverlo a presentar. Es probable que se pueda, Fernando, pero tenés razón. El poder en ese momento lo tenía el médico. Es como cuando vas al médico, venís y te digo, mira, tenés una angina, tomamos amoxicilina 500 cada 6 horas. Pero mi mamá me dijo que era cada 8. No, tenés que tomarlo cada 6. No sé si me explico. El poder es el dueño de la tribu. Si hay algo que nos caracteriza es que hay mucho cacique y poca tribu. Así nos va. Entonces, lo importante es poder pensar y cómo organizar desde los puestos de trabajo. Lo que comentaba acá Pérez, el compañero, pasa en todas las delegaciones, en la mayoría de las delegaciones. El problema de infraestructura, Me imagino. la luminaria, las Sí. instalaciones. Yo que estoy en arquitectura lo veo en todos los edificios al cual recorremos. Siempre tenemos que dar parche a un espacio que no está apto para realmente trabajar, pero no podemos dejar al compañero decirle, acá no se puede laburar, la verdad, porque terminás poniéndole más peso en su mochila al compañero que está laburando y tratando de resolver algo. Vos tratás de darle, aunque sea un paliativo, desde la parte de arquitectura, para que ese compañero esté en una mejor condición. Que por lo menos el ruido en mi caso, que soy el plomero, el ruido del depósito deje de existir. O que el inodoro no le quede perdiendo. Digamos, ¿no? Esa es mi actividad y mis soluciones que puedo dar. Pero tampoco hay intenciones supongo que desde la jefatura del Poder Judicial, de tener mejores condiciones de edilicias, porque lo veo en todas las departamentales, hablo con compañeros y todas las departamentales tienen los mismos problemas. O sea, es despachar el expediente, seguimos cobrando, el judiciable, como decía el compañero, no tiene un baño público. Sí. Familia, por ejemplo, en familia acá en Mar del Plata, los baños públicos están en el entrepiso, no hay tienen que ir en el ascensor, si tiene que ir al entrepiso, que es un espacio donde también hay chicos que hablan con los hijos, ¿no? Con los conflictos de la familia, con el pibe, el psicólogo o el que está ahí, que es perito, que por ahí está escuchando hablar al perito con el pibe de una situación de violencia de la familia, y hay un tipo que tiene que ir al baño y está ahí nomás, pegado. No son realmente las mejores condiciones, pero bueno, es lo que hay. Bien. Y eso nos ocurre a todos. Bien. Lilian, antes de ir cerrando con las palabras de cierre, vamos a hacer el año que viene de la subsecretaría y con Agustina, Brenda, con Julia Campos del CIF, con Juliana y obviamente con el trabajo de Marcelo De Gori, que es el secretario de capacitación, aportando y coordinando un trabajo de recopilación de información que va en el mismo sentido
de lo que estamos hablando acá desde un principio, ¿no? Que para poder avanzar y solucionar y prevenir, tenemos que conocer, y para conocer tenemos que recabar información, mucha de esta información valiosa, como la que contaba Fernando recién, que es directamente en el campo, ¿no? Constatando y laburando en el campo, en el día a día. Yo me gustaría que Agustín o Brenda, si quieren comentar un poquito en qué estamos trabajando, qué estamos cocinando, para ya el año que viene avanzar fuerte también con esa actividad. Agus, bueno, Brenda. Les contamos un poco las dos. Un poco la intención que estamos generando es, bueno, como dijo Juli recién, es generar información. Con la información, como decía Lili, la intención siempre tiene que ser o está puesta en construir cada vez más colectivo, que es la única forma de evitar que las cosas ocurran, digamos, y encontrar soluciones. También lo planteaba Lili recién, cómo encontramos soluciones construyendo colectivo. Y para construir colectivo, también lo planteó Lili en su intervención, necesitamos saber, tener datos concretos, recabar información, manejar, desnaturalizar. Bueno, toda esta intención es que estamos armando una investigación para saber qué es lo que está pasando. Algunas cosas están relevadas, pero bueno, profundizar determinadas cosas. Y saber qué es lo que está pasando en el Poder Judicial respecto a cómo estamos, hasta cómo están nuestras condiciones. Y también que entre todos podamos poner en duda, o poner por lo menos en discusión qué es lo que nos está pasando. Así que sobre todo lo que se necesita, ahora Bren contá un poco más de lo que te parezca aportar, pero sobre todo lo que estaría buenísimo para los que estamos acá, los que estuvimos en otras jornadas y demás, es replicar en todas las departamentales esta encuesta que se va a generar en este primer estadio. Va a ser una encuesta, bueno, laburarla, trabajarla, recorrer, hablar con los compañeros, discutir lo que estuvimos hablando en todas estas 5 capacitaciones que tuvimos, explicar por qué estamos queriendo relevar estos datos, y que seamos replicadores de todo lo que pudimos charlar en esta capacitación larga, y lo que podamos generar con esa investigación que hagamos. Así que bueno, cuantas más manos, más departamentales, más compañeros estemos trabajando esta herramienta, hablando con nuestros compañeros, replicándola, más datos vamos a poder recolectar y más colectivo vamos a poder transformar también. Eso es un poco lo que quería transmitir de esta parte. Bueno, sí, más que nada completar en cuestiones lo que dijeron mis compañeras, es muy importante porque como está pensado el instrumento de relevamiento de datos, trata de ser lo más amplio posible, incluir a diferentes categorías de trabajadores y trabajadoras, y tiene algunas preguntas específicas sobre riesgos, están las definiciones. La idea es que con ese instrumento nosotros podamos usarlo para hacer un relevamiento general, un mapa de riesgo de toda la provincia, y para eso necesitamos eso, que se copen con la encuesta, que la piensen, que la debatan, que lo construyamos colectivamente para que llegue a la mayor cantidad posible, porque digamos, la validez de cualquier investigación está dada por la cantidad de personas que colaboran con este equipo. Así que bueno, eso, pedirles que por favor estén atentos en febrero, los primeros días, para colaborar, a ayudarnos a relevar. Y muchas gracias, Lilian, y a todo el equipo de la diplomatura, porque quiero contarles esto, no quiero ser muy larga, pero esto surge en el marco de una actividad que surgió en la diplomatura, que nos planteaban la difícil tarea de hacer un mapa de riesgos en nuestros edificios, y se trabajaban de manera teórica categorías muy importantes, que hizo que eso influyó y mucho en la conceptualización teórica de esta investigación. Así que bueno, nada, agradecer y recomendar la trayectoria de la diplomatura para quienes todavía estén dudando. Gracias, Bren.
Bueno, creo que ya el tiempo es tirano, como dicen en televisión, y tenemos que ir cerrando. En julio del 2022, del año pasado, la nueva conducción de la JB creó la Subsecretaría de Salud. No existía esta experiencia, sí había experiencias previas de trabajo de investigación, de recopilación de datos, prepandemia incluso, pero faltaba, digamos, la definición política de crear una secretaría que impulse la cuestión de la salud laboral fuertemente para dar conciencia o empoderar a las y los trabajadores de que el derecho a la salud es tan importante como el derecho al salario o toda otra gama de cuestiones que hacen a gozar de derechos, ¿no? Y en este primer caminar con la subsecretaría comenzamos a trabajar dentro del espacio intersindical a ver de qué se trataba. La idea justamente es abreviar el tiempo de aprendizaje para hacer cosas como la que estamos terminando hoy, aprovechándonos de la experiencia de años de otros sindicatos hermanos que tienen Secretaría de Salud, subsecretarías de salud, y que tienen un largo recorrido y diversas experiencias que podían nutrirnos. Y bueno, Agustina sostiene el espacio intersindical, trabaja muy fuerte ahí en lo cotidiano, lo cual nos genera un lazo de muchísimo valor. También está Brenda, bueno, está José Luis, bueno, hay varios compañeros que van trabajando dentro de la subsecretaría para ir justamente avanzando en este tipo de cuestiones, ¿no? Yo me anoté una frase que me encantó de todo lo que dijo Lili, que me gustaron muchísimas cosas, pero hay una que me quedó como centralizada, que es: no hay casualidad, hay causalidad. Y esa causalidad, esas causas de lo que pasa muchas veces con la cuestión de las enfermedades laborales, es lo que tenemos que salir a detectar. Sistematizar la información, formar y darle músculo a un tejido de delegados de prevención, y obviamente con el objetivo estratégico que remarcamos cuando hicimos el primer módulo, lograr que una comisacep dentro del ámbito del Poder Judicial se haga realidad. Y en eso estamos. Este es un primer escalón de esa escalera. Son procesos, como decía vos, Lilian, son procesos. Estamos transitando por ahí las primeras etapas de este proceso. Y más allá del contexto político adverso que se nos abre y que sabemos que hay modelos políticos que para nada son amigables con reconocer derechos de los trabajadores, todo lo contrario, siempre bregan por quitárselos los derechos a los trabajadores, y que por ahí el viento en contra que vamos a tener va a ser más fuerte, no por eso no vamos a dejar de empujar para lograr este objetivo. Así que bueno, yo quería agradecer particularmente a Julia Campos, a Juliana, a Luis, no me quiero olvidar ninguno de los compañeros y compañeras del CIF, ni hablar Marcelo de Goris, que fue una articulación constante, y el aporte de todos los compañeros que estuvieron acá trabajando y las compañeras que estuvieron trabajando durante todos estos meses. Y la disposición, gracias. Acá tengo a Mariela, que nunca me deja pasar una, siempre está con la acotación adecuada y ni hablar, que es el aporte del Instituto de Estudios Judiciales, la facilitación de la página de la Corte para que este y los demás módulos queden ahí en soporte digital para que puedan ser vistos fuera de este vivo que estamos haciendo. Por ahí hasta estaría bueno, por la cantidad de información que se fue volcando en cada uno de estos módulos, algunos repasarlos, ¿no? Para hacer una síntesis que vamos a ver cómo podemos recopilar para hacer algún tipo de material escrito, un PDF, algo como para poder sintetizar toda la información que con la que nos hemos nutrido. Así que bueno, nos veremos seguramente el año que viene con la actividad esta y otras más que van a ir surgiendo en el espacio intersindical y bueno, y las que vayamos definiendo de la comisión directiva. Este es un sindicato presente, es un sindicato de 20 departamentales, un solo gremio, y el objetivo es ese: 20 delegados de prevención en cada una de las departamentales, en cada uno de los edificios, que sea justamente la base, el tejido con el cual comencemos a hacer realidad el objetivo estratégico de la comisacep dentro del Poder Judicial. Así que bueno, buenas tardes a todos y todas, y nos vemos pronto. Muchas gracias, un abrazo, compañeros.